Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Les damos la más cordial bienvenidas a todas y a todos a este webinar de entorno económico global para exportadores. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la empresa COFACE. Les voy a dar un poquito de introducción acerca de ellos. Es una empresa líder mundial en seguros de crédito comercial, gestión de riesgos y servicios de información empresarial. Cuentan con más de 75 años de experiencia y en esta ocasión nos acompaña parte del equipo. Les damos la más cordial bienvenida a Odette Martínez, a Juan Gabriel Zúcar y a nuestro panelista, a Marcos Carias, de quien me voy a permitir leer brevemente su semblanza. Él es un economista y trabaja para COFACE, para la región de América del Norte. Es doctor en economía por la Universidad de Burdeos en Francia y realiza seguimiento frecuente de riesgo país y de las previsiones macroeconómicas para Estados Unidos, para Canadá y para México. Les damos la más cordial bienvenida y cedo los micrófonos. Bienvenidos a todos. Gracias, Marcos. Te cedo el micrófono. Perfecto, muchas gracias. Solo voy a poner mi slide deck. Compartir. ¿Logran ver mis slides? Ya se ve. Ok, perfecto. Perfecto, pues. Pues gracias por la invitación. Gracias a todos en el público por estar aquí. Para que podamos compartir la visión COFACE sobre el momento que está viviendo la economía de México, de América del Norte. A lo mejor solamente para completar con lo que ya hemos dicho, por qué en COFACE nos interesamos tanto en la investigación económica. Nosotros hacemos seguro de crédito, aseguramos las cuentas por cobrar. Somos una empresa que nació como una iniciativa en su momento pública del Estado francés para sostener, para apoyar a las empresas francesas de exportación e informar, obviamente, sobre toda la coyuntura de todos los diferentes países. Nos fuimos desarrollando en 75 años y ahora estamos implantados, tenemos oficina en 60 países, estamos activos en 100, y obviamente pues una gran parte del riesgo que nosotros aseguramos no es solamente pues si tal o tal empresa anda bien o mal en las cuentas, pero lo que va a suceder con el entorno, ¿verdad? Que como sabemos en el caso de México ha sido tan volátil, principalmente desde que llegó Donald Trump de regreso a la Casa Blanca. Entonces, la empresa invierte bastante en nuestra investigación. Somos 20 economistas en todo el mundo, tanto economistas macro, países como yo, como economistas especialistas de sectores e industrias. Publicamos bastante. No solamente tenemos estas presentaciones, pero si usted pone COFACE y el nombre de un país, cualquiera, sea México, sea Costa Rica o Azerbaiyán, en Google, pues caerá en una página en donde damos un pequeño resumen de cómo está el entorno para ese país. Entonces, sí tenemos muchas discusiones eh, sobre estos temas. Y pues, obviamente, el trabajo es complicado. Nosotros no somos analistas geopolíticos, pero consumimos mucho análisis geopolítico, porque obviamente como economistas cuya misión es intentar ponerle cifras a las consecuencias de todos estos acontecimientos, pues tenemos que estar muy informados y déjenme decirles que en temas fundamentales, como ser la negociación de los tratados comerciales, como ser el conflicto en el Medio Oriente, pues hasta los analistas geopolíticos que están muy formados y cuya profesión es de anticipar, pues muy seguido, se equivocan, ¿no? Muy seguido, pues obviamente saben que la previsión es un trabajo complicado, y no es necesariamente fácil saber lo que va a suceder. Así que lo que a mí me gusta aportar es examinar pues cuál es el abanico de posibilidades. Obviamente, uno operacionalmente tiene que tomar una
hipótesis de trabajo, pues uno tiene que tomar sus decisiones de negocios basado en en la poca visibilidad que se tiene y siempre estar actualizando su visión con respecto a los hechos. Para nosotros los economistas, pues más que todo se mira reflejado en previsiones de crecimiento que les voy a presentar dentro de poco. Y son previsiones que siempre es importante saber cuáles son las hipótesis que están detrás de eso. Entonces ya lo vamos a comentar con más detalle. Pero para comenzar, pues tenemos que hacer el hincapié en la situación en el Medio Oriente. Obviamente, como todos lo sabemos, lo que sucede en el Medio Oriente es de suma importancia porque determina qué tan cara y qué tan disponible es la energía en el mundo, ¿verdad? Aproximadamente 20% de las exportaciones de energía de la oferta de energía mundial, pues pasa por aquí. Dada esa magnitud, obviamente se influencia pues lo que es el poder adquisitivo en prácticamente todos los países del mundo. E incluso para los países que son más directamente importadores de esa energía, que son más que todo países en Asia, no solo es una cuestión de precio, pues puede también ser una cuestión de seguridad de suministro. Seguridad de suministro que si se ve interrumpida durante un tiempo muy prolongado, eh, puede provocar que se pare la producción en esos países que obviamente también juegan un gran rol en las cadenas de suministro mundiales y así es como, pues, si la situación sigue deteriorada, si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, pues ya dentro de un par de semanas, unas cuantas semanas o un par de meses, es posible que veamos que se detenga la producción de otros insumos que se producen en Asia, ¿verdad? Entonces, eso sería un escenario bastante más grave para la economía mundial. No estamos ahí todavía y estamos obviamente a la espera de lo que puedan negociar las contrapartes americanas, israelitas e iraníes en esta par de semanas. Como pueden ver en el gráfico a la izquierda, eh, el cierre del estrecho ha sido casi absoluto. En las últimas semanas ha habido un poquito más de barcos que transitan, pero pues en términos relativos es bastante, no es significativo. El estrecho sigue cerrado. Y como pueden ver en el gráfico de la derecha, no solamente es una cuestión de energía, ¿verdad? Hay toda una serie de productos, muchos de ellos derivados de la producción energética, químicos, gases, y que obviamente son muy baratos. Es muy barato producirlos en la región del Golfo. Fertilizantes, muy importante porque esa rarefacción de fertilizantes, pues el año que viene, lo más probable es que se vea traducido por un aumento en la inflación de comida, ¿verdad? En todo el mundo. Entonces son realmente temas muy importantes. El helio es muy importante también porque es un químico que se usa em, para la producción de semiconductores, que como sabemos es importante para la industria automotriz, es importante para la industria tecnológica. Vemos que las consecuencias de este conflicto realmente tienen una gran variedad de víctimas potenciales y es por eso que es muy importante seguir cómo va la cosa, ¿verdad? Y algunas de ellas que son industrias como la automotriz que son muy importantes en México. Aquí un par de gráficos, sobre todo el de la derecha, que realmente pues les van a mostrar la potencia del choque que se está viviendo en el mercado de fertilizantes. Obviamente México es un país en el que la parte agrícola de la economía es muy importante pues ya se está viendo esta presión sobre los insumos. Hay otra parte del sector agrícola en México por una razón que no está relacionada, pero que vale la pena mencionar, que también está afectada, que es el sector de ganado.
que está viviendo el tema de la epidemia del gusano barrendador, ¿verdad? Entonces es un gusano que afecta al ganado, que el país, nuestro socio comercial estadounidense, está muy preocupado porque no se contamine el ganado americano, que de hecho está en déficit y por lo tanto ha cerrado el comercio. La epidemia no tiene signos de controlarse hasta hoy, porque para hacer eso hay que hacerlo con una mosca estéril, y el cultivo de esta mosca pues no está yendo tan rápido como se esperaría. El gobierno está tomando medidas para abrir una nueva planta, pero durante lo que sigue de este año, se espera que el comercio de ganados esté por lo menos parcialmente cerrado. El Departamento Agrícola de Estados Unidos está considerando a lo mejor comerciar con ciertas regiones en las que se sabe que no está presente la plaga, pero son varios choques pues, de tipo de oferta que están afectando al sector agrícola mexicano. Entonces, todo esto en términos macroeconómicos, ¿cómo lo traducimos? Y aquí es donde hago bastante hincapié en el comentario que estaba haciendo en términos de previsiones e hipótesis en las cuales se basan estas previsiones. Los números que ven en su pantalla tienen como hipótesis que se resuelve, o por lo menos se abre el tránsito de comercio marítimo por el estrecho, eh, digamos, antes de que se termine antes de que lleguemos en mes de junio, ¿verdad? Eh, como les digo, no estamos en la cabeza no le podemos leer la mente a los líderes mundiales que hacen estas negociaciones, pero lo que sí sabemos es que el año que viene perdón, al finales de este año es un mes de elecciones en noviembre en Estados Unidos. Son las elecciones del Congreso, en las cuales lo más seguro es que se va a perder, que los republicanos, Donald Trump y los republicanos van a perder la Cámara de Representantes. Y además, pues si el manejo de la economía sigue siendo tan perjudicial como lo ha venido siendo en estos últimos meses, sobre todo por el tema de la inflación, no es de descartarse que los republicanos pierden también el Senado, que tienen una ventaja estructural por temas geográficos, que es muy difícil de contrarrestar en el Senado. O sea, básicamente tiene que ser el presidente Trump y los republicanos muy, muy impopulares para que los demócratas retomen el Senado, pero a medida que siga esta crisis en el Medio Oriente y a medida que haya más inflación en Estados Unidos, pues más probable se vuelve eso. Entonces, definitivamente, que la Casa Blanca, porque han habido muchos temas de sospecha de corrupción, ¿verdad? Y si hay un Congreso unificado demócrata, pues ese Congreso tiene poder de investigación. Tiene poder de investigación para descubrir más cosas, aparte de que obviamente sería mucho más complicado pasar cualquier tipo de política que requiere aprobación del Congreso, ¿verdad? Entonces es un tema de mucha importancia para la Casa Blanca y es una cosa que va a hacer que quieran de una manera u otra reanudar ese comercio. Obviamente lo complicado es que no solo depende de los americanos, depende también de Irán y de Israel. Pero bueno, siendo esos los números, estamos sobre una economía americana que crecería básicamente al mismo ritmo del año pasado, un 2%, que es bastante normal. Economía mexicana que, que estaría creciendo un poco más rápido que el 0,7 registrado el año pasado. Tampoco son tasas, ni siquiera en ese escenario más o menos positivo, que serían satisfactorias para el 2% en el que debería estar creciendo México, pero bueno, que son una mejoría. Y obviamente el otro tema que condiciona mucho la coyuntura para México es lo que se vaya a resolver con la renegociación del TEMEC, porque también en este escenario tenemos como hipótesis que en algún momento de la segunda mitad del año, eh,
se concluye un acuerdo, una resolución favorable en el TEMEC, que sería una extensión hasta 2042, ¿verdad? Entonces, recordemos que el TEMEC se puede extender hasta 2042, se puede introducir un régimen de renegociaciones anuales o se pueden salir con un preaviso de 6 meses. Alguno de los miembros, si se llega a hacer eso, bueno, lo más probablemente Estados Unidos. Entonces, obviamente, la extensión hasta 2042 es el escenario más positivo y si se da eso, pues podríamos esperar una reanudación más consecuente de los flujos de inversión extranjera hacia México y una mejor coyuntura en la segunda mitad del año, como lo vamos a ver con algunos gráficos que van a venir. En este momento la coyuntura de actividad en México está bastante floja. Y en todo caso, esperamos que el primer semestre del año, dentro de todo, sea un semestre flojo. Entonces aquí solamente les voy a mostrar algunas de los ejemplos de lo que estaba hablando más temprano de potenciales consecuencias, perturbaciones en la cadena de suministros por varias cosas que se producen en el Golfo, en, en el Golfo, en el Medio Oriente. El sulfuro capital para la producción de fertilizantes a base de fosfato. Eh, la urea, el fertilizante utilizado para los cereales, el helio en las manufacturas de semiconductores, también las llantas neumáticas, muy importante y muy clave para el sector automotriz, el sector las manufacturas aeroespaciales, el aluminio también, porque los Emiratos Árabes son un gran productor de aluminio y este sector que aparte ha estado bastante tocado por el tema de la guerra comercial, pues al sector manufacturero, que es muy consumidor de aluminio, y también al sector de empacaje, pues le está tocando aparte esa alza en los precios de aluminio. Entonces, obviamente que es una crisis que va mucho más allá del petróleo, ¿verdad? Em, entonces, obviamente, algunos detalles más sobre el tema del TEMEC, preguntas que me hacen con una cierta frecuencia. El 1 de julio es la fecha a partir de la cual, en principio, se puede anunciar una conclusión, un acuerdo o una falta de acuerdo por parte de los tres países, pero no es una fecha en la que se tiene que anunciar. Que se tiene que anunciar una conclusión, ¿verdad? O sea, esto para decir que es la primera fecha a partir de la cual podemos decir algo, pero las negociaciones y las pláticas pueden seguir después de eso. Como les iba diciendo, nuestra posición es que hay un interés por la parte de Estados Unidos a darle resolución y a anunciar buenas noticias en este tema, que también es un tema que la empresa privada americana está abrumadoramente favorable se extienda el TEMEC. Entonces, creemos que en los meses que van a seguir, en los meses de julio y agosto, pues ahí es donde hay una ventana para que se tenga una resolución favorable. No descartamos, o sea, creemos que este es el escenario más probable en que nosotros creemos, pero obviamente el escenario de extensión anual tiene una probabilidad muy respetable también, porque los temas de desacuerdo entre las contrapartes son varios y son profundos, pues las líneas rojas están bastante marcadas. En México el tema de a qué punto se le da acceso a la empresa extranjera, al sector energético, es muy importante para este gobierno y para todos los gobiernos mexicanos. Eh, el tema de las reglas de origen en el sector automotriz, o sea, ya se tienen unas reglas de origen bastante exigentes en el sentido de que 75% del contenido de los autos exportados pues tienen que venir de América del Norte y si se aumenta eso, pues le va a poner una presión bastante fuerte a la industria manufacturera mexicana, ¿verdad? Está el tema también de hasta qué punto se comercia con China, ¿verdad? Y sabemos que los americanos
tienen ese objetivo de blindar la economía norteamericana con respecto a China. Entonces, la verdad, sí tienen que hacer bastantes compromisos, tienen que haber bastantes compromisos de parte y otra, que no los descartamos porque sabemos que la administración Trump, cuando, o sea, hace muchas amenazas, pero cuando tienen un objetivo en mente por la urgencia del día, pues son capaces de ser muy flexibles. Pero obviamente que si se llega a tener este resultado eh, de una, de un régimen de revisiones anuales, la incertidumbre del clima de negocios seguiría siendo bastante importante, ¿verdad? O sea, básicamente seguiríamos en esta incertidumbre muy similar a la que hemos tenido estos últimos meses. Y pues en la variable que más se ve es en la inversión extranjera. El gráfico que tienen aquí a la izquierda da la tendencia a la inversión extranjera directa en México, y lo que es importante es, para poder interpretar este dato, es ver en qué se subdivide, ¿verdad? Si estamos hablando de inversión nueva, de reinversión de utilidades. Y que la reinversión de utilidades, lo que hemos visto a partir de 2023, es la que ha sido predominante. Quiere decir que las empresas que están presentes en México les interesa guardar un pie en México porque, aparte de toda esa incertidumbre, sí se cree en ese potencial de nearshoring, o sea, todo lo que es la tensión geopolítica va a seguir siendo tema durante décadas y décadas. Entonces tiene sentido hacer un proyecto como el nearshoring. Pero pues lo que vemos también es que la inversión nueva sigue estando bastante floja. O sea, un verdadero proyecto de nearshoring, para que podamos hablar de un regreso del nearshoring, tendríamos que estar viendo cifras similares a las que a las que se estaban viendo en 2022. Y a pesar de que ha retomado un poquito en 2025, pues no estamos hablando de algo realmente significativo. Y todo eso es lógico porque se está esperando a que haya una conclusión sobre el tratado, ¿verdad? Entonces, en este tema, el 25 de mayo empiezan las negociaciones formales. Esta semana estuvo visitando Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos en México, pero la negociación formal empieza el 25 de mayo y estaremos muy pendientes de ver cuáles noticias salen de ahí, ¿verdad? Eh, entonces veamos concretamente qué ha estado sucediendo en la cartera exportadora mexicana, porque un dato bastante curioso del año pasado es que si agarramos las exportaciones mexicanas, pues de hecho crecieron. Crecieron en 2025, pero cuando vemos un poco más en detalle, pues nos damos cuenta que ha crecido por razones un poco desequilibradas, ¿verdad? Y cuando vemos el detalle, ya vemos tendencias que tienen un poquito más de sentido. Concretamente, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que la razón principal por la cual las exportaciones mexicanas han crecido es por básicamente estar ahí al lado de la supernova de inversión que es el boom de data centers en Estados Unidos. El boom de toda la infraestructura que está ahí para darle servicio al desarrollo de la inteligencia artificial. Muchos servidores se asemblan en México y se exportan a Estados Unidos, y es por eso que ha crecido mucho. En el gráfico de la derecha miren ustedes dos curvas, una de las exportaciones totales de mercancías y otra las exportaciones netas de básicamente el sector de computación, y lo que vemos es que si quitamos ese elemento, pues de hecho en 2025 se vio un ligero deterioro de las exportaciones mexicanas, ¿verdad? Y lo podemos ver también en las gráficas que están en la izquierda. Como es lógico, los sectores que han sido los más afectados por los aranceles, el sector automovilístico, el sector automotriz y el sector de acero, pues han visto contracciones en su volumen de exportación, y las exportaciones de electrónica, de tecnología, son las que han estado manteniendo todo, ¿verdad? Eh, y es importante también para los sectores que están más enfocados hacia la economía doméstica mexicana, porque básicamente los choques al sector exportador a veces tardan un poquito en transmitirse a la coyuntura doméstica. México es un país que obviamente depende mucho, mucho de las exportaciones. Las exportaciones hacia Estados Unidos son 25% del PIB mexicano. Eh, pero después tienen que haber despidos, y después se tienen que transmitir eso al mercado laboral, que bajen los salarios, etcétera, etcétera.
Y ya al final de este año, 2025, principios de 2026, estamos viendo que se ha comenzado a transmitir. En donde miramos más claras las tendencias es en cifras como el empleo, el cambio en el empleo manufacturero, que es este gráfico de la derecha, que como pueden ver, eh, progresivamente en 2025 se han estado perdiendo empleos en ese sector. Como pueden ver también, en general, cuando eso sucede, coincide con periodos de recesión. Lo pueden ver ahí durante la pandemia, lo pueden ver de manera bastante marcada en la crisis de 2008 y antes de eso en la crisis en la recesión americana del 2001, ¿verdad? Entonces, entonces eso definitivamente no es buena señal. Y cuando también vemos las encuestas de confianza en el sector manufacturero, lo que vemos ahí en la izquierda, pues todavía se tiene un clima bastante deprimido, ¿verdad? Como le iba diciendo, son cosas que se han estado comenzando a transmitir a los datos, ya reflejando en los datos de consumo. Porque de hecho, si miramos, y decía esto, de que el choque tarda un poco en transmitirse, porque si miramos las cifras del PIB para el año 2025, que tenemos ahí descompuestas en el gráfico de la izquierda, pues de hecho el consumo, ahí la barra verde, la contribución verde, le fue relativamente bien. Le fue ciertamente mejor que en 2000. Marcos, no te escuchamos. Se quedó congelada tu imagen. Igual no sé si pudieras apagar tantito la cámara y luego volver a prenderla a ver si ya vuelve la conexión. Hola Juan Gabriel, no sé si quieras aprovechar este espacio para poder platicar un poquito también sobre el mensaje que querías dar al final y aprovechamos este momento. Sí, cómo no, Yasmin, muchas gracias. Yo creo que se fue la señal de Marcos. Ya está por entrar, ¿no? Que si lo podemos colocar como panelista. Sí, dame un segundo. Listo. Sí, creo que falló la aplicación de Zoom. Disculpen la interrupción. ¿Es posible compartir la pantalla? Y estamos a donde estaba. ¿Ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Pues como les iba contando, aquí en el gráfico de la izquierda vemos que en 2025 se tuvo todavía una buena contribución del consumo de los hogares, más que todo porque se siguió firme las transferencias del Estado, ¿verdad? Eso formaba parte del presupuesto y fueron muy importantes en 2024, ¿verdad? Y se siguieron siendo importantes en 2025. Y también ha tardado un poquito en transmitirse el choque hacia los salarios, pero ya eso lo estamos comenzando a ver. Y cuando miramos el gráfico de la derecha, el gráfico de la derecha nos da el crecimiento mensual de
el consumo de los hogares. Es la barra azul, es un poquito volátil, así que por eso calculé el promedio de 3 meses, que es la línea verde, y como estamos viendo, pues miramos una tendencia bastante clara hacia la baja. Entonces esto es conforme a lo que habíamos estado esperando, y como le iba anticipando, creemos que el principio de año será flojo, el primer semestre será flojo en términos de consumo en México, porque pues como les estaba comentando, cuando vemos el dato que está aquí a la izquierda, los salarios han empezado a desacelerar de manera bastante clara, ¿verdad? Este es la tasa de crecimiento interanual de los salarios corregidos por la inflación, los salarios promedio en el sector formal e informal corregidos por la inflación, y ya estamos viendo en 2025 que van creciendo de manera más lenta, ¿verdad? Y no solamente eso, pero también como consecuencia de las políticas anti-inmigración que se están aplicando en Estados Unidos, también ha bajado el flujo de remesas. Ahí tienen la tasa de crecimiento interanual de las remesas a la derecha, y pueden ver cómo estamos en una contracción bastante visible. Entonces todo eso le va quitando empujo al consumo doméstico en México, y creemos que pues lo más fuerte de esto lo vamos a ver aquí en el primer semestre de este año. Y el otro tema que es muy importante para las empresas y para la economía es la consecuencia de todos estos hechos para la política monetaria del Banco Central, ¿verdad? Entonces aquí lo preocupante y lo incómodo es que pues apenas se había regresado adentro del rango aceptable para el Banco de México el año pasado. Pero la inflación subyacente se ha mantenido alta. Es esa curva verde, que es la inflación que está corregida del efecto de la inflación sobre la comida y sobre la energía, y ahora obviamente con este choque energético, pues incluso la inflación de la energía también está subiendo. Entonces a principios del año estábamos esperando incluso 2 o 3 cortes más para el Banco Central. Creo que ya solo tendremos uno más en este año, y pues básicamente hemos llegado al nivel de tasas que se estabilizarán en el corto plazo, y obviamente si empeora aún más la situación en el Medio Oriente y ya este mundo de energía más cara se vuelve más estructural, pues habría que empezar a discutir de cuándo van a tener que subir las tasas. ¿Cuándo van a tener que subir las tasas? No estamos ahí todavía, pero lo estamos anticipando, ¿verdad? Y aquí también, y aquí voy a terminar el panorama mexicano para después pasar a un poco de información sobre la economía de Estados Unidos. La variable más importante cuando queremos intentar hacer hipótesis sobre el cambio, la variable más importante siempre es el diferencial de tasas entre el Banco Central de México y el Banco Central en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando las tasas son más altas en México que en Estados Unidos, y cuando este diferencial de tasas se abre, pues se jala más capital de Estados Unidos hacia México, y eso hace que el peso se aprecie, ¿verdad? Entonces, obviamente, la inflación, y esta inflación que aumenta, es una realidad tanto para Estados Unidos como para México, pero no quiere decir por eso que la respuesta del Banco Central vaya a ser la misma. Sabemos que en Estados Unidos dentro de poco habrá un cambio de gobernador. Kevin Warsh, el candidato de Trump, pasará a dirigir la Reserva Federal. Creemos que van a haber siempre un poco de conflictos internos al Comité de Política Monetaria, porque es probable que el señor que se está yendo, que es el señor Jerome Powell, se quede para intentar defender la independencia del Banco Central, pero bueno, todo esto nos hace pensar que el Banco Central americano será un poquito menos, digamos, riguroso o ortodoxo con respecto a la inflación que lo que puede ser el Banco Central de México. Es decir, que aún con esta situación
es probable que todavía tengamos un corte más en las tasas del Banco Central en Estados Unidos. Ahí como lo pueden ver en la gráfica de la izquierda. Ahora, también les puse ahí una gráfica de lo que dicen los mercados financieros, que ellos piensan vaya a ser las tasas a final de año, ¿verdad? Pero creemos que los mercados, no sé, yo no estoy de acuerdo con lo que ellos piensan, que las tasas se van a quedar a donde están, básicamente, ¿verdad? Yo creo que sí va a haber un corte. Pero bueno, esto nos da una situación, en la cual creemos que hay potencial con respecto a lo que se tenía esperado, que ese diferencial que está a favor de México, obviamente, porque en México son las tasas están más altas, haga que el peso se mantenga en esta área de 17-18 en la cual ha estado en las últimas semanas, ¿verdad? Obviamente siempre en el tipo de cambio las cosas pueden variar muy rápido en función de los eventos políticos, ¿verdad? Nos acordamos que lo vimos cuando fue la elección en 2024. También pues el dólar cada vez que Donald Trump hizo cosas muy valientes o muy experimentales en la política extranjera, como será que el tema de Groenlandia hace un par de meses, pues se vio una depreciación bastante fuerte del dólar. Entonces siempre esas cosas no las podemos predecir, y obviamente si la situación con el TEMEX sale peor que esperado, estaríamos esperando también una depreciación más fuerte del peso, pero por el momento pensamos que seguiremos oscilando en esta área del 17-18, ¿verdad? Y solamente para tocar un par de temas sobre la economía americana, ¿verdad? Porque también son cosas que nos preguntamos. Sabíamos que habíamos hablado de este tema de la inflación en Estados Unidos, de la inflación que a lo mejor iban a provocar los aranceles. Al final no se vio mucha inflación. La inflación que estamos teniendo en este momento está más provocada por el alza del precio del combustible. Y la verdad que esto pues ha sido un gran rompecabezas para expertos economistas porque sí, habíamos anticipado bastante inflación, pero cuando miramos otros datos sobre la economía americana, entendemos un poquito más, porque lo que hemos visto básicamente es que la mayor parte de ese choque de precios a los insumos que representó, que son los aranceles, pues lo ha estado absorbiendo la empresa americana. Y ha estado pasando poco de eso al consumidor. Lo que ven ahí en la izquierda son unos índices que calculamos aquí en COFACE utilizando datos de los organismos estadísticos estadounidenses, en los que básicamente vemos los precios de los insumos para estas industrias y les aplicamos insumo por insumo las tasas arancelarias que se aplican, y como podemos ver, pues claramente en 2025 vemos una aceleración de la inflación de esos insumos que están conectadas a los aranceles en la industria en la que son más fuertes, es en la industria de los metales, que obviamente ahí están los aranceles del aluminio y el acero. Y básicamente lo que ha sucedido es que ha estado siendo absorbido en los márgenes de las empresas. Ahora, las empresas en Estados Unidos, hay empresas muy grandes, hay empresas más pequeñas. Las empresas grandes americanas, que hay unos grandes conglomerados, pues han logrado absorber sin mucho daño en sus márgenes, sin mucho daño en su estructura financiera, este choque, pero empresas más pequeñas, menos resilientes, pues están teniendo más dificultad, y es por eso que, como vemos en el gráfico de la derecha, las quiebras de empresa en Estados Unidos están a la alza. Estados Unidos se distinguía bastante porque era prácticamente uno de los pocos países de los cuales se tienen datos, en el que no habíamos visto un número de quiebras que estuviera por encima de esos niveles prepandémicos, es decir, el promedio de 2019, ¿verdad? O sea, siempre, obviamente, como en muchos países, tuvimos ese hoyo en 2021-2022, pero no habíamos regresado. Ya a partir de 2025
durante 3 trimestres seguidos estamos en números que están arriba de las cifras prepandemia. Hay muchas cosas que están pasando aquí, no solamente son los aranceles, pero sí es coherente esos números que estamos viendo con una estructura de producción que es más severa para las empresas americanas, y las empresas americanas que tienen menos capacidad de resiliencia, pues están comenzando a quebrar. Y creemos que esta tendencia la vamos a seguir viendo durante el principio, por lo menos el primer semestre de 2025, si no es que más. Porque en Estados Unidos sabemos una economía profundamente dependiente del consumidor, en la que el mercado de trabajo pues ha estado en una especie de limbo los últimos años, en el que el desempleo no está muy alto, está alrededor un poquito, siempre entre 4 y 4.5%, pero lo que sí vemos es que las empresas americanas están contratando mucho menos y no están despidiendo en lo agregado. Pero creemos que es posible que de manera bastante paulatina, y a lo mejor incluso no en 2026, pero ya para 2027, comenzaremos a ver de manera macro, agregada, los efectos de la inteligencia artificial en el empleo. ¿Y por qué creemos esto? Porque cuando nos enfocamos en las empresas, en los sectores que son los que están en primera línea de ese potencial de automatización de la inteligencia artificial, básicamente consultoría, finanzas, empresas de mucho knowledge work, ¿verdad? De mucho trabajo intelectual bastante caro. Lo que vemos es que más o menos en el momento que se introduce ChatGPT en el mercado, pues se empieza a ver esa divergencia con respecto a la tendencia en el empleo. Es lo que ven ahí en el gráfico a la derecha, pues ese empleo que siempre había estado creciendo, aparte del periodo muy particular de la pandemia, pues se está viendo en contracción, y por eso creemos que ya más en 2027 pues va a empezar a ser muy pertinente esta pregunta de si no se tiene un crecimiento en Estados Unidos, que el PIB le da muy bien, pero que al trabajador le está yendo más de manera más y más complicada, y eso eventualmente se mira en el consumo, ¿verdad? Pero es un tema ya más para adelante. Por lo pronto, lo que sí es que cuando miremos estos números sobre los salarios, estos números del ingreso real, de los hogares, aquí a la izquierda miran la tasa de crecimiento interanual de los ingresos, la tasa de crecimiento del índice de precios de consumo, entonces la inflación, y en puntitos la tasa de crecimiento del ingreso real. Y lo que ven es que cuando miramos aquí el choque de inflación que representa la gasolina en el último mes, pues ya se contrae bastante el crecimiento del ingreso real, que prácticamente está muy cerca de cero, ¿verdad? De la estancación, y esto va a seguir empeorando durante los próximos meses, ¿verdad? Entonces, miramos que ese consumo americano sigue orientado hacia abajo, ¿verdad? Es lo que vemos en la gráfica de la derecha. Y el punto positivo, el punto que amortigua un poco, es que debido a los reembolsos fiscales que vienen por la ley, la Big Beautiful Bill que pasó el gobierno americano el año pasado, pues se están haciendo bastante reembolso fiscal, y eso va a amortiguar un poquito este golpe y amortiguar un poquito el golpe en consumo, ¿verdad? Y eso es la razón por la cual todavía esperamos un crecimiento por el momento positivo, dentro de todo resiliente, en el consumo de los hogares en Estados Unidos en 2026. Obviamente, como siempre, entre peor vaya el tema del Medio Oriente, más vamos a tener que revisar esas previsiones, ¿verdad? Pero lo que sí estamos viendo es en algunos rubros importantes, y uno muy importante para México es el rubro automotriz, que sí, para las compras ya más caras, el estadounidense se está moderando. Ahí miran las ventas vehiculares privadas en el gráfico de la izquierda, y hubo mucha volatilidad el año pasado por el tema de los aranceles. No siempre está muy claro para interpretarlo, pero cuando
cuando hacemos el promedio de 3 meses, ahí la curva en verde, sí miramos una tendencia relativamente clara a la baja después del pico que hubo, del pico que hubo en principio de 2025, ¿verdad? Cuando se compró mucho automóvil porque se tenía miedo de los aranceles. Lo que sí es cierto es que cuando vemos las encuestas que están aquí a la derecha sobre si es un buen momento o no es un buen momento para comprar un automóvil, pues cada vez más los hogares americanos dicen que no es un buen momento, sobre todo por los precios y sobre todo por precios de cosas como el seguro, los repuestos también, ahí se está viendo el efecto de los aranceles. Entonces, por eso el mercado automotriz estadounidense no es que está en ningún colapso terrible como el que se vio en 2021, pero sí creemos que va a estar un poco lento, ¿verdad? El crecimiento ahí ligeramente a la baja. Termino con esto. Un último tema que es de monitorar en Estados Unidos es esta llamada burbuja de private credit. Entonces, muy rápidamente, ¿qué es el private credit? Son básicamente fondos de inversión, asset managers, que le prestan directamente a empresas, que son empresas que muchas veces no tienen el perfil para levantar fondos ni en el mercado financiero ni con respecto a un banco. Entonces, esos fondos les dan unos préstamos bastante custom, ¿verdad? Con condiciones que no son tan entendidas del mercado general. Y pues lo que sucedió el año pasado es que han habido algunas empresas que estaban muy financiadas, que también son empresas que muy seguido están adquiridas por private equity, y que han quebrado, y se ha pues revelado que pues básicamente están empresas con balance sheets un poco duros, ¿verdad? Un poco complicados, y que también están muy expuestos al sector del software, que es uno de los sectores cuyo business model está más perturbado por el tema de la inteligencia artificial. Y muchas veces se pregunta, estamos aquí frente a una nueva crisis financiera como la de 2008. La posición que tengo yo en ese tema es que no. Cuando evaluamos las condiciones con respecto a 2008, en ese momento había una burbuja en el tema hipotecario, en el tema de los hogares, era la riqueza de los hogares que estaba implicada, y eran montos mucho más importantes que los que tenemos con el private credit. Ahora, el private credit es importante, son 2 trillones. Entonces no es nada, o sea, es una cosa que sí puede llegar a perturbar el financiamiento de las empresas en Estados Unidos, pero creemos que los bancos están relativamente protegidos contra lo que pueda suceder aquí, y si bien estamos vigilando mucho, sobre todo lo que pueda implicar este tema para el refinanciamiento de empresas mid-market en Estados Unidos. Por el momento nuestra posición es que no es lo más probable que esto provoque una crisis tipo como la del 2008, ¿verdad? Sí hay que vigilarlo. Pero no estamos de acuerdo que esa es una comparación apropiada. Entonces, con esto termino la presentación y podemos abrir a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Marcos. Muy interesante toda la información que nos compartes. Y a mí en lo particular me hacen llegar 2 preguntas aquí por el WhatsApp, varios de los que están conectados. La primera es, ¿qué tan resilientes son las cadenas globales de suministro energético ante una disrupción prolongada de esta ruta estratégica que tenemos con el Estrecho de Hormuz? Creo que a eso hacen referencia al Estrecho de Hormuz. Pues capaces de digerir un mes más. O sea, sí, o sea, todo depende de qué estemos hablando cuando hablamos de que no sean resilientes, como lo medimos, ¿verdad? Pero o sea, las cifras que les mostré, en todo caso, para América del Norte no son tampoco cifras tan negativas, y siempre recordemos que, a ver, cuando investigamos y nos damos cuenta de cómo están conectados, todo esto es fácil tener mucho miedo. Pero bueno, tuvimos perturbaciones también de un orden muy fuerte durante la guerra de Ucrania, ¿verdad? Y no colapsó la economía mundial, ¿verdad? Ahora, la cantidad de oferta
que está implicada por esta perturbación es bastante más significativa que la que está implicada en Ucrania, ¿verdad? Creemos que los precios del Brent que vemos en este momento, alrededor del 100, ¿cómo decirlo? No son precios coherentes con la cantidad de oferta que se entra retirada del mercado. Es decir, que los precios coherentes con esa oferta tienen que ser más altos, tienen que estar más por el 120, 130, ¿verdad? Y una vez que quiere decir que el mercado está siendo como yo, hasta cierto punto, un poco más optimista. Y a donde vemos los efectos de perturbación más directos es en cosas como las aerolíneas. Uno de los productos procesados que sí ha reaccionado con más fuerza a esta perturbación es el queroseno, el combustible para los aviones. Y aquí en Europa, por ejemplo, pues hay una cantidad de vuelos cancelados. Una cantidad de vuelos cancelados, los precios de los boletos de avión han subido bastante. Entonces ahí ya estamos hablando de perturbación de cadena de suministros, ¿verdad? Al negocio normal. Entonces, en función de la otra perturbación que se está volviendo cada vez más irreversible con el pasar del tiempo es la de los fertilizantes y el sector agrícola, ¿verdad? Porque en el hemisferio norte es periodo de plantación y ya, por ejemplo, en el tema del maíz, pues ya los agricultores están viendo a la baja lo que van a plantar porque saben que no van a poder tener suficiente fertilizante suficiente tiempo, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares ya las estamos sintiendo. En algunos lugares ya las estamos sintiendo. Como lo estaba diciendo, creo que todavía estamos a tiempo. En un par de semanas resolvemos este asunto. Que el daño no sea demasiado cicatrizante, y el otro factor, que no solamente es un factor de tiempo, pero de intensidad, es cuál sea el daño que vemos a las infraestructuras energéticas en el sector, que sabemos que, por ejemplo, en Qatar ya se dañó de manera significativa una planta de gas natural, y estas cosas tienen una media vida más larga, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan resilientes son las cadenas de suministro? Es una pregunta compleja. Nos han sorprendido en el pasado por lo resilientes que han sido, pero con cada semana que pasa y con cada elemento de infraestructura que se pone en peligro, pues menos y menos, porque no son invencibles tampoco. Muchas gracias, Marcos. Y esta es un poquito más abierta y a lo mejor también es un poco difícil de contestar, pero no me gustaría pasar sin leerla. Dicen, ¿qué recomendación nos podías dar en cuanto a alguna estrategia que deberían adoptar las empresas mexicanas para mitigar el riesgo ante todo este entorno tan volátil? Trabajar muchos escenarios y tener. La única respuesta que puedo dar es una respuesta un poco high level, ¿verdad? Pero todos estos ejercicios de reflexión, de contemplación de escenarios, para mí tienen que servir para identificar cosas que son realidad en varios escenarios. No sé si me explico. O sea, cosas que, o sea, si te muestro una gráfica con previsiones y te digo que en el mejor escenario crecemos al 2%, en el peor escenario nos contraemos al 1%, bueno, quiere decir que no tenemos una contracción del 3%. ¿Me explico? O sea, hay que saber evacuar escenarios, ¿verdad? Porque básicamente ahora las empresas, en toda esa incertidumbre, tienen que tener varios planes de acción en función de los diferentes eventos, y por eso hay que ahora, antes tenía una perspectiva de que sabemos lo que va a pasar hay varias realidades que están establecidas y tenemos que optimizar nuestros procesos en base a esa realidad, y ahora se tienen que tener varias realidades en
en el ojo y pues en esa imaginación de saber cómo nos comportamos en cada una de esas realidades, ¿verdad? Ese trabajo es un poquito más complicado ahora para las empresas, pero creo que es lo único que se puede hacer. Muchas gracias, Marcos. Tenemos también levantada la mano de Rosa Vela. Te voy a permitir el micrófono, ya está tu micrófono activado. También viene después, creo que estaba Diego. Entonces, adelante, Rosa, creo que ya puedes abrir tu micrófono. Y en caso de que no lo puedas abrir, con todo gusto también nos puedes dejar la pregunta y aquí la contestamos. Creo que no lo puedo abrir. Puedes ponerlo en el chat, si no, con gusto. Diego Velasco. Creo que no puede abrirlo. Pues si no, te damos la palabra, Juan Gabriel, para cerrar. Nada más una última antes. Tengo aquí en preguntas y respuestas una pregunta de Diego Velasco. Dice, en el sector de exportación, en materia primaria agrícola, ¿el panorama está equilibrado o con golpe de consumo por temas actuales? ¿O cuál sería el panorama estimado? Bueno, hablé de una área de ese rubro que es el ganado, y ahí la cosa está bastante mal, por lo que ya expliqué. En varios, pues bastante conectado, y también bastante conectado a lo que dije sobre el TEMEC, porque estaba el tema de los tomates, que están implicados por los aranceles. Yo diría que el lado positivo es que en esos temas la demanda es relativamente poco elástica, y cuando hablo de demanda relativamente poco elástica es que aunque pueda variar, digamos, en un caso negativo a la baja la perspectiva para el consumo y para los ingresos en Estados Unidos, son categorías de bienes en las cuales pues no es los hogares van a ahorrarse más dinero en postergando la compra de un automóvil o de un electrodoméstico que con sus compras alimenticias, ¿verdad? A lo mejor sí, si es para el segmento servicios, para restaurantes, ahí sí ese segmento está un poquito más afectado, porque ahí sí los hogares se controlan un poquito más cuando hay que ahorrar. Yo diría que más estable, pero claro que la gran duda es cuál va a ser el panorama, todavía es cuál va a ser el panorama arancelario, ¿verdad? Muchas gracias, Marcos. Y ahora sí, cedemos el micrófono a Juan Gabriel. Muchas gracias, Yasmín. Gracias, Marcos. Gracias a todos los participantes. Muy interesante tu plática. Nosotros en Estrategos, como socios comerciales de COFACE, precisamente una de las preguntas que había es cómo mitigar el riesgo ante los escenarios negativos que la situación geopolítica y de la renegociación del tratado y los posibles aumentos en las quiebras en las empresas en Estados Unidos y los impagos a los proveedores mexicanos, a las empresas mexicanas que se puedan generar de sus clientes en Estados Unidos por una probable recesión. Pues precisamente COFACE lo que hace a través del seguro de crédito es blindar a las empresas, es blindar a los asegurados contra estos riesgos, es darle certidumbre de que si llegan a suceder estos eventos de retrasos en sus pagos, de quiebras y pérdidas de carteras por todo este sentido, que tengan la certidumbre de que su flujo de efectivo está protegido y lo van a recuperar a través del seguro de crédito. El seguro de crédito es una herramienta ampliamente difundida en Europa, en donde prácticamente los impagos no son conocidos, y es más creciente como una estrategia de mejores prácticas en el sector exportador en México. Entonces, yo les recomendaría mucho que
dentro de lo que les vamos a enviar, les enviaremos, posterior a esta plática, les enviaremos la presentación de Marco, les enviaremos una liga al video, y también les vamos a enviar una liga hacia COFACE para que puedan ver quiénes somos, cómo es el seguro de crédito, cómo funciona y cómo puede ayudarlos no solamente a mitigar los riesgos causados por todo lo que estamos viviendo y lo que nos expuso Marcos, sino también muy importante, que es una palanca muy importante para afianzar el crecimiento de nuestras ventas de una manera muy sólida. Pues muchísimas gracias a COFOCE por darnos este espacio para presentar a Marcos y las perspectivas económicas desde la perspectiva de COFACE. Muchas gracias. Gracias a todos, les deseo un buen día y siempre los invito a consultar nuestro sitio, las publicaciones económicas de COFACE, porque muchas de esas cosas que les estoy comentando, pues las escribimos y las publicamos. Gracias a todos. Gracias a todos y muchas gracias a todo el equipo de COFACE por estar presentes en esta edición, y a todos nuestros participantes los invitamos a seguirnos en redes, también aquí dando un clic y escaneando nuestro código QR se pueden enterar de todos los siguientes eventos que estamos llevando a cabo para todos ustedes. Les deseamos un excelente día y muchas gracias por el espacio dentro de sus agendas. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Guanajuato, Gobierno de la gente.